Bienvenidos a este análisis a fondo de una de las obras más influyentes y perturbadoras del siglo XX, 1984, de George Orwell. Una obra que no deja de estar de actualidad, la verdad. Totalmente. Tenemos aquí extractos de la novela, varios textos que la rodean, y la idea es sumergirnos en ese mundo opresivo de Oceanía. Un lugar donde la vigilancia es total y la historia es plastilina en manos del poder. Exacto. Vamos a intentar desgranar esos mecanismos de control y entender por qué, décadas después, sigue siendo un libro tan relevante. Es que es fascinante. Desde que se publicó, las interpretaciones se dispararon, ¿sabes? Sí. Algunos lo vieron como una sátira del estalinismo, que el propio Orwell de hecho lo sugirió. Otros lo usaron de panfleto para la Guerra Fría. Y también hubo quien lo tachó de todo lo contrario, ¿no? De reaccionario o de... Sí, del libelo conservador, de acusar a Orwell de ser un lacayo del imperialismo. En fin, un torbellino de pasiones que a menudo ha impedido ver de qué iba realmente la cosa. Pues esa es la idea hoy. Si te parece, dejamos de lado un poco esas etiquetas y vamos directos al hueso, a lo que nos cuenta la novela. Me parece perfecto. Empecemos por el ambiente, por el día a día de Winston Smith. ¿Cómo es ese Londres de 1984? Pues es fundamentalmente gris. Orwell lo describe con un detalle que, de verdad, te cala los huesos. Winston vive en las casas de la Victoria. Un nombre ya de por sí irónico. Totalmente. Es un edificio que se cae a pedazos, el ascensor no funciona nunca, huele siempre a cola hervida, todo es de mala calidad, todo está roto, el jabón raspa, los cigarros se deshacen. Y la ginebra, la famosa ginebra de la Victoria. Uf, la ginebra, con ese sabor que describe como ácido nítrico. Es una decadencia física que es un espejo de la decadencia moral. Y en el centro de todo eso, el elemento que lo define todo, está la telepantalla. Me parece una de las invenciones más terroríficas de la literatura. Desde luego, porque no es solo una tele que te suelta propaganda sin parar. No, claro. Es que es un aparato de doble vía. Mientras te bombardea con cifras y con himnos, te está observando y te está escuchando. Siempre. Puedes bajar el volumen, pero nunca apagarla del todo. Exacto. La privacidad tal y como la conocemos simplemente ya no existe. Y esa vigilancia se traslada a la calle, con los famosos carteles del «hermano mayor vela por ti». La frase en sí ya es una perversión total del lenguaje. Totalmente. Velar debería ser cuidar, proteger. Aquí es una amenaza. Y esa amenaza se organiza en 4 ministerios. Cuyos nombres son el primer ejemplo de lo que luego llamará Nueva Engua. Eso es. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, que se dedica a la mentira. El Ministerio de la Paz, que, como no, se encarga de la guerra. El Ministerio de la Abundancia, que gestiona la escasez. Y el peor de todos. El Ministerio del Amor. El nombre es una broma macabra. Es el centro de la represión, un edificio sin ventanas con alambre de espino, la sede de la policía del pensamiento. Y en su fachada, los 3 lemas que resumen toda esta lógica perversa. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. Y la ignorancia es la fuerza. Ahí está todo. Vale, vamos a meternos ahí, porque ese es el núcleo del sistema. El trabajo de Winston es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Sí, es que no es solo propaganda, es algo mucho más profundo. Su trabajo es rectificar. ¿Qué significa eso exactamente? Pues, por ejemplo, le llega una orden. El hermano mayor, en un discurso antiguo, predijo una ofensiva en el norte de África, pero al final la ofensiva fue en el sur de la India. Y el trabajo de Winston es Reescribir ese trozo del discurso para que parezca que el hermano mayor lo predijo todo correctamente. ¿Y el original? ¿El discurso antiguo? ¿Qué pasa con él? Lo tira por un agujero de memoria, un incinerador. Básicamente, el pasado original deja de existir. Solo existe la versión actual. Como el ejemplo de la ración de chocolate. Exacto. El ministerio prometió no reducirla, pero ahora van a hacerlo. Pues Winston tiene que cambiar la promesa por una simple advertencia de que probablemente sería necesario reducirla. Se elimina la prueba de la mentira. Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante, porque no es solo mentirle a la gente, es la aniquilación de la idea de verdad. Esa es la clave. Como piensa el propio Winston, no está cambiando una mentira por una verdad, sino un disparate por otro. Las cifras son inventadas antes y después de corregirlas. Da igual, la realidad objetiva, la de fuera, ha dejado de importar. Es un concepto que resuena muchísimo hoy, con todo el tema de la posverdad y la desinformación, ¿no? Totalmente. Orwell vio clarísimo que para un control total necesitas controlar el pasado.
Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Y para lograr eso, el partido tiene dos herramientas clave. La nueva lengua y el doble piensa. Empecemos por la nueva lengua, que a mí me parece la idea más terrorífica de todas. Más que la telepantalla, la idea de que te puedan robar las herramientas para pensar. Es que es literalmente eso. Hay un personaje, Sime, que trabaja en el diccionario de nueva lengua, y se lo explica a Winston con un entusiasmo que da miedo. El objetivo no es crear palabras, es destruir. Reducir el vocabulario al mínimo. Exacto, le dice. ¿No ves que la finalidad es limitar el alcance del pensamiento? Al final, conseguiremos que el crimen del pensamiento sea imposible, porque no habrá palabras para expresarlo. Claro, si no existe la palabra libertad en su sentido antiguo, ¿cómo puedes siquiera pensar en ser libre? La rebelión se vuelve impensable, Y eso nos lleva directos al doble piensa. que es como la aplicación práctica de esa locura. Exacto. Es la gimnasia mental que te exige el partido. La capacidad de tener dos ideas contrarias en la cabeza a la vez y creértelas las dos. Saber que estás falsificando el pasado. Y al mismo tiempo, creer con total sinceridad en la nueva versión que acabas de inventar. Es usar la lógica contra la lógica. Es una locura controlada. Y en medio de este mundo, la rebelión de Winston empieza de la forma más pequeña y casi analógica posible. Compra un diario. Sí, en una tienda de segunda mano. Encuentra un hueco en su piso donde la telepantalla no le ve del todo bien y empieza a escribir. Un acto que, aunque no es ilegal porque ya no hay leyes, sabe que le puede costar la vida. Pero es una necesidad. Es su intento de decir yo existo, de hablar con un futuro donde la verdad importe. Y esa rebelión, que empieza siendo mental, se vuelve física con Julia. Ah, Julia. La forma en que se conocen es fantástica. Él la odia al principio, cree que es una fanática, una espía, De la Liga Juvenil Antisexo, nada menos. y un día ella se cae, él la ayuda, y le pasa una nota doblada, y en la nota solo pone «te quiero». Y eso lo cambia todo. Su relación clandestina se convierte en su gran acto de rebelión. Y aquí la pregunta es interesante. ¿Es un acto político o es solo una búsqueda de placer, de conexión humana? Para Winston, desde luego, tiene una carga política enorme. Ve el sexo como un golpe directo contra el partido, que quiere canalizar toda esa energía hacia el odio y la adoración al líder. Sí, pero para Julia el enfoque es distinto y eso es fascinante. A ella la filosofía del partido le da igual. Odia al partido de una forma mucho más pragmática. ¿Porque le impide disfrutar de la vida? Exacto. Ella dice, cuando haces el amor, consumes energía. Luego te sientes feliz y todo te importa un bledo. No pueden soportar que te sientas así. Ella cree que toda la histeria de los 2 minutos de odio no es más que sexo frustrado. Son dos tipos de rebelión distintos, el intelectual y el vital, pero ambos comparten una esperanza casi mística en los proles. Sí, el 85% de la población. El partido los ignora, los considera casi animales, y por eso les permite cierta libertad. Winston escribe en su diario esa frase, si hay alguna esperanza, está en los proles. Cree que de esa masa puede surgir la fuerza para derrocar al partido. Pero es una esperanza, muy frágil. Sí, porque a la vez los ve por la ventana y su energía se gasta en peleas por una cacerola o en la lotería, que es un fraude del Estado, a ilusión. El refugio que habían creado, esa habitación sobre la tienda del señor Charrington, donde no había telepantalla. Era una trampa. El momento de la captura es brutal. De repente, una voz metálica sale de detrás de un cuadro. «Sois los muertos». Y el amable señor Charrington, el anticuario, resulta ser un agente de la policía del pensamiento. Y a partir de ahí, el descenso a la oscuridad total. El ministerio del amor. Y aquí Orwell nos muestra que el objetivo no es castigar. No quieren mártires. Quieren algo mucho peor. Quieren curar. Quieren convertirte. La tortura no es para sacar información. Es para romperte, para destruir tu yo y reconstruirte a su imagen. Y el giro más cruel es que quien dirige todo es O'Brien, el hombre en el que Winston había puesto todas sus esperanzas de encontrar a la resistencia. Es en esas sesiones donde se revela la filosofía del partido en su forma más pura. O'Brien le explica que el poder no es un medio, es un fin en sí mismo. La frase es aterradora. El poder consiste en infligir dolor y humillación. El poder consiste en hacer pedazos los cerebros y volverlos a construir. Y la imagen que usa del futuro. Una bota aplastando un rostro humano, eternamente. Es que no hay justificación. La tiranía es el objetivo final. Y el clímax de esa reeducación llega con la aritmética.
O'Brien levanta 4 dedos. Y le pregunto a Winston cuántos ve. Y Winston, pese al dolor, se aferra a la realidad. 4. Y O'Brien lo tortura hasta que Winston no solo dice que ve 5, sino que llega a un punto en que de verdad duda de lo que ve. Ahí O'Brien le suelta la clave. La realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. Y como el partido controla la mente... Controla la realidad. 2 más 2 son 5 si el partido lo dice. Pero incluso después de eso, a Winston le queda algo. En su corazón todavía ama a Julia. Y el partido lo sabe. Por eso lo llevan al último paso, a la habitación 101. Que no es una sala de tortura cualquiera. No, contiene lo peor del mundo. Y eso es diferente para cada persona. Es tu fobia más profunda, tu terror irracional. Para Winston son las ratas. Y le colocan una jaula en la cabeza con 2 ratas hambrientas a punto de devorarle la cara. Y en ese momento de pánico absoluto, Winston se rompe. Hacédselo a Julia, a mí no. Y en ese instante, su espíritu se quiebra por completo. Ha traicionado lo único que le quedaba. El círculo se ha cerrado. Está curado. El final es de lo más desolador que se ha escrito. Winston en el café del castaño, vacío, bebiendo ginebra, resolviendo problemas de ajedrez. Se encuentra con Julia y ambos admiten fríamente que se traicionaron. No sienten nada. Y al final, cuando suena un boletín de victoria en la telepantalla, una lágrima se le escapa. Ya no hay lucha. El conflicto ha terminado. Ama al hermano mayor. Es un final de una oscuridad casi perfecta. Parece la victoria total del sistema y, sin embargo... Sin embargo, hay un detalle final. Un apéndice. Cierto. El apéndice sobre los principios de la nueva lengua, que siempre parece un añadido un poco seco después de la novela. Sí, pero hay algo en cómo está escrito, ¿verdad? Está escrito en español normal, no en nueva lengua. Exacto. Y lo más importante, habla de la nueva lengua siempre en tiempo pasado. Claro. La describe como un lingüista analizaría el latín. Un sistema que usa frases como el propósito de la nueva lengua era, o se esperaba que hubiera suplantado a la vieja lengua. Todo en pasado. Entonces, si se habla de ella en pasado, eso quiere decir que quien escribe el apéndice lo hace desde un futuro en el que la nueva lengua ha desaparecido. Esa es la teoría que muchos defienden. ¿Que el régimen del hermano mayor cayó? O sea que Orwell, de forma muy sutil, dejó una puerta abierta a la esperanza. Que el apéndice, escrito en un lenguaje claro y racional, es la prueba de que el proyecto de destruir el pensamiento, a la larga, fracasó. Que aunque Winston fue aplastado, el espíritu humano, o al menos la cordura del lenguaje, prevaleció. Es una pequeña grieta de luz en la oscuridad más absoluta. Lo que nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. En nuestra lucha actual contra la desinformación y la manipulación del lenguaje, ¿estamos escribiendo el prólogo de una nueva lengua? ¿O con suerte somos los autores de ese futuro apéndice que mirará hacia atrás y contará cómo logramos que la razón sobreviviera?